Advertencia: ese contenido es creado para todos los medios utilizados en este vídeo. Se utilizan con fines de entretenimiento y educación según los términos de uso justo. Todo el anime, música, imagen, novela, ilustraciones o letras, la voz es inteligencia artificial. Pertenecen a sus respectivos dueños. Capítulo 7. Batalla decisiva en Ekaterimburgo. La emperatriz del rayo estaba en Ekaterimburgo. Moroja, quien supo eso de Katia, decidió Ekaterimburgo como el lugar para la batalla decisiva. A las 19:42 se subió al tren ferroviario, Rusia, saliendo de Novosibirsk, y se dirigió allí el mismo día que mató al Dreadnought. Sus compañeros eran AJ, Katia y Yuri, esas tres personas. Pasaron la noche en el tren y llegaron a Ekaterimburgo al día siguiente, el 23 de septiembre a las 15:37, tal como estaba previsto. El 12º día desde que llegó a Rusia. Un compartimento de 4 plazas. Asientos estrechos uno frente al otro. AJ se sentó frente a Moroja con las manos y los pies cruzados y con una cara de mal humor. Katia estaba sentada a su lado. Ella sostenía un brazo de Moroja en los suyos, más como aferrándose a él. Tenía una forma de cuerpo glamorosa, lo que significa que su seducción era la mejor. Yuri estaba sentada al lado opuesto al suyo. También sostenía un brazo de Moroja en los suyos, pero se sentía un sentimiento tímido de distancia en comparación con Katia. Tenía un cuerpo lindo y lujoso, y las piernas desnudas que se estiraban desde la minifalda eran de color blanco puro. Disculpa, ¿no les preocupa aferrarse tanto a mí? Este lugar es tan estrecho que no se puede evitar. Moroja apeló suavemente, pero Katia lo rechazó rotundamente. Cerró los ojos en parte como un gato y deslizó su rostro sobre el brazo de Moroja. Entonces, AJ dijo con un tono de voz espinoso mientras miraba por la ventana, luciendo disgustada. ¿Quién hubiera pensado que es increíblemente estrecho porque 3 personas están sentadas a la fuerza en 2 asientos? Lo es. Yuri, ¿y si te sientas allí? No. Estoy bien al lado de Moroja. ¿Qué pasa si Katia se sienta allí? Me niego absolutamente a sentarme junto a una mujer tan brutal. Ella intentará hacer bromas traicioneras sobre mí desde un lado. ¿Quién intentaría hacer tal cosa? Cuando AJ descubrió sus dientes caninos y gritó, «Ya, tengo miedo. Sálvame, Aimura-an. Yo también tengo miedo». Katia y Yuri se aferraron aún más a él mientras jugueteaban y reían. AJ terminó viéndose intimidada y escupió. «No es espléndido ser popular, Moroja. No, ¿no ves que mi cara está rígida? Este mujeriego, esto es de lo que se queja Urusibara una y otra vez». «Estás equivocado, no soy como, está bien, está totalmente bien. Después de todo, cuando se trata de hombres, este grado de confiabilidad es excelente, ¿no? No te sientas tímido al respecto. O más precisamente, me gustaría saber esto de ti ahora, pero ¿por qué te gusto tanto? Apenas nos conocemos, ¿no? No preguntes nada insípido como eso, Aimura-an. Si eres hombre, cállate y deja que las mujeres te adulen todo lo que quieran». Katia se rió alegremente y siguió deslizando su rostro. «Si soy una molestia, supongo que me detendré». Por otro lado, Yuri preguntó moderadamente con los ojos mortales hacia arriba. Esos ojos lo llamaron y le dijeron, «No me digas que soy una molestia». No es que aferrarse a mí sea una molestia, pero, Moroja se rindió, mezclado con lamentos. «Kia, tenemos el permiso de Aimura-an. Somos oficialmente reconocidas. Es un poco vergonzoso, pero dejaré de contenerme». Aimura-an no tiene necesidad de contenerse, de acuerdo. Así es, si vas a dormir, dime, de acuerdo. Puedes poner tu cabeza en mi regazo. Katia, quien sonrió sexualmente, frotó sus muslos perfectamente carnosos contra las piernas de Moroja. «No, eso es demasiado, dije que haría cualquier cosa, no. Mañana es la batalla decisiva, así que con esto haré que Moroja-an descanse y recupere su energía, no». Los muslos de Katia se sienten bien. Recomiendo los míos también. Sí, pero cuando se trata de mis muslos,
Un buen sueño está garantizado, ¿no? No, mi energía ya está bien, así que ya no necesito aumentarla. Moroja se sintió abrumado e intentó escapar de los fascinantes muslos, pero debido a que Yuri frotó sus piernas de color blanco puro contra él, ahora estaba en un callejón sin salida. Por otro lado, Katia, quien escuchó el grito de Moroja, la miró seriamente y aún perpleja. Entonces eso fue suficiente. Más que suficiente. Moroja asintió mezclado con sudor frío. Después de matar al Dreadnought, y casi 10 horas mientras esperaba el tren, Moroja fue invitado a la residencia privada de Yuri y recibió una cálida bienvenida por parte de sus subordinados, que también formaban parte de la facción moderada. Allí se celebró una animada fiesta de bebidas, una entusiasta bienvenida de Katia y Yuri. La lujosa hospitalidad fue tanto para Moroja que se sintió aún más incómodo, pero como AJ lo exigió como si fuera realmente natural, para pensar que sucumbió poco a poco, aunque todavía no ha hecho nada. Bueno, culpar a AJ era cobardía. Debido a que Moroja también terminó disfrutando a su gusto la delicia del caviar real que comió por primera vez. Tenía un sabor diabólico que incluso derritió el autocontrol de Moroja. Y sobre todo, dado que tuvo en cuenta los sentimientos de la gente de la facción moderada, los que había salvado apenas escapando vivos, y para proteger a Novosibirsk, reconsideraron que no había más remedio que hacer una o dos juergas. Katia no tenía idea de tales sentimientos de Moroja. Aimura-an es un rango S, ¿verdad? Entonces una cosa así se hizo pública, Pensar que ese nivel de hospitalidad era suficiente, la división japonesa trata tan mal a Aimura-an. Si derrotas a la emperatriz del rayo, te convertirás en el jefe de la división rusa. Moroja, quien estaba atrapado entre los rostros de Katia y Yuri que parecían conjeturar, hizo una mueca. No, todavía soy estudiante y estoy feliz en Japón. Lo que dijiste es demasiado. Debido a que él explicó confundido, miró a AJ y dijo, no me vas a ayudar en esto. Si te hago una foto ahora y se la envío a Urusibara, ella estará aún más feliz, ¿no estás de acuerdo? AJ preparó la cámara de su teléfono celular. Watch. No me importa, ¿sabes? No me siento culpable por eso. Dijiste Ranjou-san, me estás diciendo que se lo envíe también a tu hermana menor. Por favor, perdóname, por favor, perdóname. La expresión desesperada de Moroja era tan divertida que AJ la sostuvo de risa. Por fin ella se animó. Después de eso, la conversación amistosa nunca se detuvo. AJ se unió a ellos, y los cuatro hablaron juntos, olvidando dormir. La batalla decisiva los estaría esperando mañana, y la sensación de que hoy podría ser el último día en el que podrían perder el tiempo aumentó la ansiedad de todos. Moroja, quien dormía como si se hubiera derrumbado temprano por la mañana, se despertó por la tarde. Mientras esperaba acercarse a Ekaterimburgo, se cambió de ropa mientras miraba las caras dormidas de Katia y Yuri. Con solo las dos personas que se unieron a ellos, el tedioso viaje en tren de Siberia se volvió tan bullicioso en el grado que pensó en la noche anterior junto con una sonrisa. Ambas dormían profundamente. Tan pronto como se levantó, las indujo a dormir profundamente con Giga Drowse. Con esto, se despertarían en la última estación, Moscú. Era lamentable decir adiós, pero esto sería por poco tiempo. Y así, Moroja se abrochó el cuello y lo enderezó. Se puso el uniforme de combate de la división rusa que recibió de Katia. El diseño era diferente, pero su habilidad defensiva no era inferior a la proporcionada por la Academia Akane. Vámonos. Moroja le dijo a AJ una vez que el tren llegó a la estación de ferrocarril de Ekaterimburgo. Lo siento, pero mis preparativos están tardando un poco más de lo esperado. Vas primero. Sin embargo, AJ todavía rebuscó en el equipaje provisto por Katia. Eso era algo inusual. Tenía tendencia a ser impaciente, pero siempre hacía los preparativos mucho antes que él durante el viaje. Entendido. Moroja estuvo de acuerdo cuando ladeó la cabeza con perplejidad y bajó del tren. La veloz AJ finalmente lo alcanzó justo enfrente de la puerta de entrada. Caminaron lado a lado con un ritmo semi-rápido y salieron de la estación. Está realmente bien no traer a esas dos con nosotros.
Parecen tener un poder de lucha decente, no. No puedo hacer eso. Son necesarias para la Rusia de mañana. Incluso si por casualidad se necesitaran hoy, no podemos permitirnos perderlas. ¿Cómo puedes tener el descaro de pensar incluso en otro país? ¿Por qué no querría luchar sintiéndome bien? La motivación es importante si realmente quiero ganar. ¿O me equivoco? TCH buen chico. Recorrieron las calles del moderno Ekaterimburgo mientras se peleaban entre sí. Caminaron directamente a una tienda de alquiler de automóviles, siguiendo el mapa en la cabeza de AJ con pasos firmes. Entonces, AJ de repente se quedó en silencio. ¿Estás bien? Moroja preguntó, pero fue ignorado. Pensó por un momento poniendo una cara como si se hubiera tragado un insecto amargo. ¿Es mi espada incluso necesaria? Ella susurró. Moroja comenzó fijamente en su rostro de perfil. AJ esperó la respuesta de Moroja sin tratar de hacer contacto visual con él. Si algo le sucediera a Angela-san, ¿cómo enfrentaría a Edward? Al menos puedo protegerme. Dejemos de ponernos de frente valiente. No tengo la confianza en mí mismo para proteger completamente a alguien mientras lucho contra la Emperatriz del Rayo, de acuerdo. AJ permaneció en silencio otra vez, ella apretó los dientes luciendo molesta. Si se desarrolla cerca del palacio donde está la Emperatriz del Rayo, tendré que separarme de Angela-san por un corto tiempo. Maldición, no termines justo donde empezamos, en solo 2 días terminaste volviendo a tu guerra. Eso no es cierto. Gracias a Katia-san, descubrí el paradero de la Emperatriz del Rayo y gracias a la existencia de la facción moderada, puedo luchar sin preocuparme por la posguerra. Solo porque soy el único que está en primera línea, no significa que sea solo mi guerra, ¿verdad? Mi señor está de acuerdo contigo. No le interesa la política, pero la entiende bien. No me gusta esa cosa insolente de ti. Moroja pisó firmemente el camino de ladrillos mientras escuchaba el lenguaje abusivo de AJ. Con los hombros alineados, caminaron en el país extranjero por los dos. Incluso cuando llegó la 11ª hora, sus opiniones no coincidían entre sí. Un informe del explorador. Aimura ha aparecido. La Emperatriz del Rayo escuchó fríamente la narración de su ayudante cercano. Además, parece que está solo. Se dice que camina lentamente hacia el palacio. Oh, entonces los traidores no están con él. Es tal como usted dice. Katia y Yuri no están a la vista. Estamos teniendo en cuenta la posibilidad de una emboscada, por lo que no eludiremos la vigilancia en torno a su majestad. Satisfecha con la decisión apropiada de su asistente cercano, Basilisa se puso de pie molesta. En ese caso, vámonos. Acompañada por sus ayudantes cercanos, formó una línea y salió al balcón en el 3er piso del palacio mientras arrastraba la falda larga del vestido. Aunque se llamaba balcón, era tan ancho que incluso se podía bailar vals allí. Basilisa se recostó con cansancio en el trono ya preparado. La vista topográfica desde el balcón era muy abierta hasta el punto de ser refrescante. Originalmente, esta era la residencia de Katia, ya que era una casa aislada construida en la vasta llanura en los suburbios de Ekaterimburgo. Sin embargo, las dimensiones de la residencia no eran comunes, incluso tenía 3 helipuertos en la azotea. El jardín circundante era varias veces más grande. El césped podado en patrones geométricos continuaba hasta los confines de la tierra, se podría decir que incluso era magnífico. Basilisa, que podía tener una vista ininterrumpida del paisaje desde el balcón, estaba extremadamente satisfecha con ella. El pasatiempo de Katia no era malo. Esta residencia y jardín eran como el mundo de los espíritus, aislados de la tierra de la muerte, como un paraíso. Ahora que estaba sentada allí pensó, este paraíso es mío, estaba inmersa en un sentimiento de satisfacción de ser una persona especial que vivía en un mundo diferente, y eso le hizo cosquillas al terrible complejo de superioridad que tenía. Y si ese fuera el caso, la vasta llanura que rodeaba el jardín y la residencia eran como el infierno. Y Aimura Moroja venía desde allí. Oh, así que ciertamente no murió y se arrastró desde el reino de los muertos. Todo su cuerpo tomó mi 9º paso y sobrevivió bastante bien.
Basilisa amplió su vista con un arte oscura de primer paso, Farsik, y capturó la figura de un chico que venía desde el horizonte. Estaba vestido con prane similar a las llamas blancas y caminaba en posición natural como si estuviera dando un paseo. Ese comportamiento despreocupado y la espada sin refinar en su mano parecían no coincidir, creando un efecto excéntrico. Él también estaba usando clarividencia, así que evidentemente miró la cara de Basilisa. Se sintió como si su mirada y la de ella chocaran. En presencia de la emperatriz del rayo, la actitud de Aimura Moroja era audaz y arrogante. A primera vista, Basilisa decidió no perdonarlo. ¿Están listos los preparativos para la bienvenida? Ella consultó a sus ayudantes cercanos sin mirarlos mientras doblaba el abanico plegable. Sí, lo están. Ya se ha reunido una masa de tropas en el primer piso. Bien. En realidad, Basilisa, quien sintió la presencia de una multitud de personas preparadas para huir de la planta baja, mostró su acuerdo. ¿Será realmente útil este tipo de chicos? Luego se giró hacia atrás y miró a uno de sus ayudantes cercanos. Por supuesto que lo harán. El que cayó de rodillas sin demora fue el hombre llamado Dorkou, quien cubrió todo su cuerpo con una tela. Participó en la red de intercepción de Moroja en Krasnoyarsk, pero cometió un error y fue cortado por AJ junto con el espejo mágico antes de que Moroja fuera acabado y corriera a casa sin vergüenza mientras se curaba. No hizo nada más que frotar su frente contra el suelo y responder la pregunta. No tengo la menor idea de cuál es su razón, pero Aimura parece odiar terriblemente las bajas. Además, esto va tanto para enemigos como para aliados. No ha matado a ningún jefe de sucursal de diferentes lugares, protege a la mujer que lo acompaña e incluso protegió a las hermanas Beletskaya en Krasnoyarsk arriesgando su vida y lidiando con sus propias heridas. La posibilidad de Aimura de aplastarnos aquí no es más que un sueño. Dorkou mostró una sonrisa halagadora mientras aún se postraba. Regresé al lado de su majestad la emperatriz del rayo no porque fui derrotado y corrí de vuelta al palacio, sino para presentar un informe, esta información útil y confiable a su majestad que vi con mis propios ojos. Y para eso, por favor, me gustaría que me perdonara la vida, no lo haré. La emperatriz del rayo dio rienda suelta a la larga conversación de Dorkou, quien explicó seriamente con 2 palabras. Para empezar, si tú y el espejo no hubieran sido cortados en Krasnoyarsk, entonces ciertamente habría matado a Moroja. No vas a evadir la ofensa de ese error. Por lo tanto, morirás. No hay excepciones, agitó la mano como si estuviera alejando a un perro. Con eso, 2 de sus ayudantes cercanos se llevaron a Dorkou, quien perdió la voz en la desesperación. Esto estaba bien. Esta era la expectativa del estilo de reinado de la emperatriz del rayo. El código de sangre y el miedo absoluto elevaban la calidad de sus subordinados y robaban su fuerza de voluntad para intentar ir en contra de ella. Basilisa se satisfizo haciéndolo y pasó a la siguiente pregunta. ¿Cómo van las negociaciones con el gobierno? Como su majestad ordenó, se informa que el Dreadnought dejó Novosibirsk y ahora se dirige a Ekaterimburgo. No tenían una actitud sospechosa. Jou. Ese es el buen resultado de hacer buenas relaciones habitualmente, ¿no es así? Solicitaron y esperaban el exterminio inmediato del Dreadnought antes de que la ciudad fuera pisoteada. ¿Algún tipo de medio lo hará entonces? Sí, eso es correcto. Basilisa levantó las comisuras de la boca en respuesta a la respuesta del amable y cercano ayudante. Cuando el gobierno ruso dijo, cualquier medio funcionará, implicaba su aprobación. En otras palabras, ella tenía la última palabra para decidir el uso o no uso de encantamientos. Oh. Este Dreadnought, qué admirable es que aparezca en este país en este momento. Me siento obligada a agradecerlo, ¿sabes? Si realmente estuviera aquí, me complacería darle unas palmaditas y decirle buen chico. ¿Sabes? Basilisa escondió la boca con el abanico desplegado y se rió con un sonido agradable y agudo. Gracias a eso, ella tuvo la excusa para usar encantamientos libremente. Y por supuesto, los usaría contra Moroja y no contra el Dreadnought. Estamos respaldando la voluntad del cielo y su majestad, ¿no es así? Sí,
Tenemos que hacerle saber cómo es un verdadero rango S y esa es la niña divina enviada por el cielo, Su Majestad la Emperatriz del Rayo. Eso es sin duda el decreto del cielo. Basilisa continuó riéndose completamente de buen humor debido a la adulación de sus ayudantes cercanos. Dijo altivamente mientras entrecerraba los ojos, mirando a Moroja a lo lejos. Aimura, no es de extrañar que seas un rango S incompleto. Bueno, lo hiciste todo bien. Eso fue realmente admirable, llegaste a mi ritmo, ¿sabes? Te daré una recompensa, entonces, porque no te conviertes en uno con Ekaterimburgo. Luego, estiró su dedo índice como un pez hielo. Puso caracteres mágicos antiguos en forma escrita y puso escrituras complicadas y misteriosas encima de otra. Ella cantó y recitó con una voz llena de una atmósfera sobrenatural. Dancen, dancen soldados de trueno, truenos, 1000 relámpagos, 10.000 relámpagos, atiende mi llamada. Nadie vive eternamente en este mundo, anhela momentos, instantes y placeres. Abandona todo en un abrir y cerrar de ojos los que llegan tarde, no pidan arrepentimiento, esta noche es la única vez en un festival del milenio, fin, disuelve y acaba con la vida y todo. La liberación del alma no es fácil. Quítate por completo el peso de las finas plumas. Esta sensación de elevar el mundo. Mata, 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 comparte con todos esta facilidad, este latido, esta libertad, esta felicidad o muerte, qué deliciosa es. Fin. Mata, 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 esta noche es la única vez en un milenio, banquete de masacre. La escritura terminó y el dedo de Basilisa se detuvo. La recitación terminó y la voz de Basilisa se desvaneció. Ahora, el malvado ritual se completó. Las artes oscuras más grandes y fuertes del paso 13 con una parcela de tierra como compensación. Por lo tanto, un encantamiento. El origen de la Emperatriz del Rayo, Basilisa, celestial crusader. Moroja, quien estaba en camino en la vasta llanura, miró hacia el cielo. Nubes oscuras comenzaron a arremolinarse abruptamente desde todas partes. Se retorcieron y se juntaron, cubriendo el aire. Junto con eso, un aire pesado flotaba entre el cielo y la tierra. No, era una sensación de muerte. O debería compararse con una sensación hechizante. El maná de Basilisa, famoso por ser el más fuerte en la tierra, llenó el espacio entre el cielo y la tierra, creando una atmósfera estremecedora. Este era el prólogo de la batalla. El estallido de un trueno reverberó cerca de él. El shock que hizo temblar la atmósfera atravesó el cuerpo de Moroja, un olor a quemado que calentó la atmósfera golpeó la nariz de Moroja. Pero no pudo evitar estar mezclado con tal cosa. Algo se agachaba sobre los restos abrasadores del suelo que quemaba el rayo. A primera vista era una bestia. La subespecie de un tigre o un león tal vez. Su cuerpo estaba hecho de rayos. Lo fulminó con la mirada y en lugar de emitir un sonido con la garganta, lo amenazó con un trueno profundo. Moroja puso fuerza en su mano que sostenía a Zaratiga. Sus dedos se movieron con un tic. Tan pronto como la bestia de rayo blandió sus garras, se acercó para atacarla. Fue rápida, pero no tan rápida como Moroja. Se deslizó a través de las garras hechas de calor eléctrico, cortó el tronco hecho de una masa de rayos con su espada, permaneció alerta e inmediatamente pasó por detrás de la axila y ejecutó un movimiento llamado destello instantáneo. La bestia de rayo, golpeada por el Venus de Moroja, se dispersó detrás de él y desapareció como una niebla. La primera de muchas. Rayos llovieron uno por uno desde la cúpula de nubes que cubrían el cielo. Cada vez que caía un rayo, nacía una bestia relámpago de 4 patas. Ese número aumentó sin cesar. Como si lo abrumara en enjambres. Cada una de ellas hizo resonar los truenos, esos ecos produjeron un extraño sentimiento de opresión. Moroja, cuyo camino estaba obstruido, se rascó la cara. Sintió una ilusión como si la residencia de la Emperatriz del Rayo, que estaba a 1 kilómetro de distancia, terminara escandalosamente lejos. Era tal como había escuchado de AJ. Este era el encantamiento de Basilisa. Una magia de clase táctica que daba luz a un ejército de bestias de rayo. De hecho,
Moroja, quien fue testigo de esto personalmente, estaba temblando de emoción. Me rindo, esto está fuera de proporciones. El recuerdo en el que luchó con 8 jefes de sucursales justo anteayer se desvaneció rápidamente. Era natural, ¿no? La fuerza de las bestias de rayo que sintió cuando se cruzó con una de ellas hace unos segundos estaba aproximadamente entre un Shirogane de rango C y rango B. Esas cosas cubrieron completamente su campo de visión, y esto significaba que sus números probablemente estaban entre 500 y 1.000. En resumen, su cálculo excedió todo el poder de lucha de una división de la Organización del Caballero Blanco. Dado que los encantamientos terminaron llamándose de esa manera, entonces eso era todo, pero qué absurdos eran. No que el Imperio y no la división rusa eran los encargados de los encantamientos con respecto a Basilisa. Sacudieron la base de influencia de la Emperatriz del Rayo y tenían la intención de disminuirla, pero tal vez, de hecho no la dañaron en absoluto. Incluso tal idea terminó brotando. Esto es malo. Quiero escapar. Moroja sonrió con audacia e intentó saltar unos 5 metros con Godspeed como un experimento. Entonces, inmediatamente un rayo cayó al suelo frente a él, se convirtió en una bestia en el aire y se acercó a él, tratando de morderlo. UPS. Cuando la cortó antes de ser mordido, un rayo cayó ante él esta vez y se convirtió en una bestia. TCH. Está totalmente equipada con contraataques antiaéreos. Se la quitó cortándola diagonalmente mientras giraba hacia atrás antes de ser atacado por ello y aterrizar en caída libre. Si por encima de él se defendía de manera inadecuada, avanzar hacia el frente, ignorarlos con grandes saltos continuos, o una técnica para atacar por encima del suelo, era posible lanzar una gran magia desde una zona segura, pero no parecía ser fácil de hacer. Sea como fuere, Moroja no sabía sobre una técnica para volar a voluntad en el aire y apenas podía moverse en el aire. Si hubiera sufrido un fuego concentrado de rayos un poco después de haber volado aún más, entonces todo habría llegado a su fin. Creo que tengo que ir en serio. Si era así, fortaleció su resolución. Él fijó su mirada en la manada de bestias relámpago que se acercó en enjambres. Se dirigió hacia ellos y comenzó a cargar con un valor intrépido. Uno contra un ejército. Si hubiera esperado, habría sido rodeado y pulverizado. Absolutamente tenía que dar el primer paso. Miró a izquierda y derecha, buscando bestias relámpago a su alcance e instantáneamente vio un animal ligeramente aislado. Se acercó a él en un momento con Godspeed y lo mató de un solo golpe. Mientras Moroja se movía, un número no despreciable de bestias relámpago se vieron obligadas a cambiar de rumbo y detuvieron sus piernas. Moroja buscó otro animal aislado cerca de él entre ellos, corrió hacia él y lo cortó con un golpe. Luego buscó otro animal y lo mató. Dado que sus números eran hasta este punto, siempre había un animal que no cooperaba y que su distancia con otras bestias relámpago era larga. A saber, el punto débil de la línea enemiga. Los ojos tácticos de Moroja lo seleccionaron al instante. Por esa hazaña de parecer que los aplastaba a todos mientras estaba rodeado por un gran número de ellos era posible. Justo cuando finalmente mató a 54 de ellos, otra bestia relámpago salió corriendo de un flanco y lo atacó. Inmediatamente confirmó que ésta estaba sola y la cortó con un contraataque sin sentimientos en medio. La velocidad de la espada de Moroja era como la velocidad de la luz. Por lo tanto, atacó fácilmente dependiendo de los movimientos del enemigo. Los ataques con espada de Moroja eran como el poder del cielo. Por lo tanto, podía sacrificar bestia tras bestia sin dificultades. Ya no estaba en los lugares que se inundaron de bestia tras bestia que llegaron tarde. Luego fue a cazar otra bestia aislada una vez más. Sin detenerse nunca, sin dejar que el objetivo de sus oponentes explotara un punto. Se convirtió en una defensa que no permitía un cerco perfecto, y coincidiendo con eso, ya que perturbó su formación de batalla, haciendo que las bestias de rayos se movieran confundidas, el cerco comenzó a abrirse y se crearon puntos débiles en sucesión. Moroja dio el primer paso y las golpeó. Su velocidad para moverse, velocidad para correr, velocidad para cortar, velocidad para matar, velocidad, velocidad, velocidad. Todo se unió, el ciclo de
siempre toma la iniciativa y golpea los puntos débiles, se construyó con precisión. Ahora, cuando miraba la apariencia de Moroja desde arriba, parecía la primera estrella de magnitud en el centro de innumerables estrellas de basura. Además, esta estrella seguía tragando las estrellas como un agujero negro. Naturalmente, esto se reflejó claramente en los ojos de Basilisa, quien vio el campo de batalla desde el tercer piso de la residencia. Agarró con fuerza el abanico plegable y apretó los dientes. ¿Qué significa esto? Los ayudantes cercanos temblaron violentamente debido a su voz amenazante. Mi celestial Crusader es invencible, no. Cuando lo usé en un Dreadnought antes, lo maté en cuestión de minutos. Incluso el Fortaleza que apareció en Japón el mes pasado debería seguir el mismo final ante mi encantamiento. No están de acuerdo. Es como dice. Sus ayudantes cercanos estuvieron de acuerdo. No particularmente porque simplemente complacieran al tirano. De hecho, entre los Six Heads, Basilisa, Edward e incluso Charles fueron considerados los que tenían la mejor potencia de fuego. Si ese es el caso, ¿por qué estoy teniendo dificultades con Aimura? ¿Qué tipo de truco de magia es este? Los ayudantes cercanos se miraron a la cara debido a la pregunta de Basilisa. Si hay alguien que lo sabe, responda rápido. De lo contrario, seremos purgados. Entonces, sus miradas se cruzaron, y como resultado, una persona que sabía la respuesta dio un paso adelante con miedo. Su Majestad, con el debido respeto. No es un truco de magia, sino una táctica de guerra. Una táctica de guerra dices. Supongamos así. Si todas las bestias de rayo de Su Majestad se alinean y Aimura las derrota una por una, ¿cuál obtendría la victoria al final? En ese escenario, entonces Aimura supongo. Bueno, eso no es algo que sucederá en la realidad, y en realidad Aimura está siendo rodeado por mis bestias relámpago, ¿no es así? Es tal como dice, esta es una teoría impracticable. Sin embargo, un cerco perfectamente homogéneo y hermético no es más que teórico también. Ya veo, entiendo eso. Entonces, cuando ejército y ejército luchan, los compañeros generales intentan acercarse a la lógica teórica incluso un poco mediante el uso de tácticas de guerra. Los ejércitos numéricamente superiores apuntan a cercos perfectos, mientras que los ejércitos numéricamente inferiores apuntan a la perfecta dispersión y eliminación. En resumen, eso es lo que Aimura está haciendo ahora. Estás diciendo que este chico tiene la experiencia de estar en el campo de batalla como un general. No digo que sea un Xavier que encabezara un ejército en su vida anterior. Sin embargo, parece que, esa cosa Aimura no está al nivel de alguien como un general, es como si estuviera acostumbrado a enfrentar ejércitos enteros por sí solo. Los ayudantes cercanos miraron al esperado chico muy pequeño en el campo de batalla con ojos llenos de miedo. Los que estaban allí no lo sabían. Ese Moroja, es él, antagonizando al mundo y luchando solo, tanto como Flaga como Schusaura, eran sin duda su ocurrencia cotidiana en sus vidas anteriores. Sin embargo, e incluso si no lo sabían, sentían algo cuando veían la forma en que Moroja era furiosamente vigoroso. Este Aimura, es tercamente insolente. Basilisa escupió con odio y... libérenlos. Ella ordenó con una voz amenazante. Un asistente cercano se puso pálido y se dirigió a enviar la orden de inmediato. Cuando el número de bestias de rayo cazadas fue más de 100, Moroja dejó de contarlas. En cualquier caso, las cazó más de lo que se multiplicaban, y al interrumpir el cerco, usando este ritmo, perseveró hasta que se abriera una brecha, como si se hiciera un gran avance en una sola vez a la residencia donde la emperatriz del rayo estaba. Estaba preocupado porque tomó tiempo. La resistencia de Moroja podría luchar incluso toda la noche gracias a Naikatsutsu, y afortunadamente, las bestias de rayo se destacaban en la oscuridad. Su cabeza apuntaba a un avance hacia la ubicación de la emperatriz del rayo con ojos de águila y su cuerpo hacía un trabajo de rutina para siempre moverse primero y golpear los puntos débiles con inocencia. Maya hizo una declaración peligrosa antes, diciendo, los seres humanos son increíbles Disu. Pueden conducir un automóvil mientras se concentran en sus pensamientos Disu,
pero Moroja estaba varios pasos más allá de ese estado mental. Incluso si su cuerpo se quemaba con el calor de la batalla, su cabeza era fría y clara. Y sus 5 sentidos agudizados, el sentido del oído, captaban ruidos extraños. ¡Hurra! Eran numerosos gritos. Voces que parecían medio desesperadas, sin valentía, sino que se sentían patéticas. Cuando se dio cuenta, cientos de ciroganes lamentables se lanzaron al campo de batalla desde la mansión. Parecían ser los sabiers de la división rusa. Sin embargo, la mayoría de ellos eran chicos y chicas de la misma edad que Moroja. No se veían fuertes en absoluto. Esa compañía mezclada con un grupo de bestias de rayo vino a atacarlo, convirtiéndose en uno. Moroja fue presionado para tratar con ellos mientras mataba a las bestias de rayo. La primera persona cayó. Un niño en su adolescencia y que solo podía abrir 5 puertas vino a empujarlo, sacando la espada de su cadera. ¡Muere! Un grito histérico. Aunque estaba en ruso, Moroja entendió el significado. Porque el chico extendió un sentimiento fuerte y contundente. Esto no significaba que se emborrachara por impulso asesino, sino que era un sentimiento de heroísmo trágico que se sentía como una persona acorralada que le respondía. Pero Moroja no sufrió daños por el chico que perdió la calma, luego cortó con gracia con la espada. La espada del chico fue cortada justo en el medio de la hoja en silencio y con una baja resistencia. ¡Jai, jai, y! El chico inmediatamente palideció y salió corriendo cuando cayó en desesperación. Una bestia relámpago atacó su espalda. Luego, 2, 3 bestias lo mordieron y le arrojaron sus colmillos de calor eléctrico como si lo devoraran con avidez. Escuchó la muerte agonizante del chico lamentable que no pudo reprimir sus emociones y el olor de su carne ardiendo. Después de eso, solo quedó un carbón parcialmente quemado, que era el chico hasta hace unos momentos. Moroja estaba sorprendido, su espada se volvió opaca, estaba a punto de ser mordido por las bestias de rayo, pero las cortó sintiéndose incómodo. ¿Qué diablos pasó? Los chicos y chicas que entraron al campo de batalla son los subordinados de la Emperatriz del Rayo, ¿no es así? ¿Por qué lo mataron? Alguien levantó una voz fuerte más rápido de lo que Moroja conjeturó. Los adultos que captó rápidamente de un vistazo, una minoría mezclada con los chicos y las chicas, parecían ser los guardaespaldas de la Emperatriz del Rayo y dijeron por unanimidad. Ustedes son solo elegidos como sabiers esplendorosos que se unieron a la división rusa. Estamos seguros de que se lo explicaron antes, no, los que huyan serán asesinados. Su Majestad la Emperatriz del Rayo le ordenó a estas bestias que devoraran a quien se atreva. Maten a Aimura a menos que quieran ser comidos vivos, llévenlo con su vida. ¿Qué? No necesitan preocuparse. Aimura parece ser un sabier gentil, ¿lo ven? Ahora que él sabe que son novatos y que solo están obligados a ir a la guerra con él sin oponerse al comando imperial de su Majestad la Emperatriz del Rayo, tendrá que ir fácil con ustedes. A propósito le ordenaron a los chicos y chicas en inglés. Moroja se dio cuenta. El propósito de los guardaespaldas no era hacer cumplir las órdenes a los chicos a fondo, sino que querían transmitir sus circunstancias al propio Moroja. ¡Muere ya! Otra chica vino cortando mientras temblaba. Dado que el brillo de su prane no era suficiente, la forma de la hoja era completamente inadecuada. Al igual que el anterior, ella era un oponente con el que Moroja podía lidiar fácilmente. Sin embargo, Moroja escapó con un paso atrás. No pudo contraatacar descuidadamente. Y matarla estaba fuera de discusión. Entonces, si él cortara su conciencia con Saturn, ella no huiría. No había garantía de que las bestias de rayo no atacaran a la chica caída. Por eso Moroja no tuvo más remedio que escapar. Otro chico vino cargando con una lanza. Él se escapó. Otro chico vino blandiendo un hacha. Él se escapó. Siempre dando la vuelta de manera reactiva. El ciclo en el que golpeó los puntos débiles de la formación de batalla se cortó. El cerco de bestias de rayo y chicos y chicas se estaba reduciendo rápidamente. Se agruparon demasiado, y como resultado los aliados empujaron y empujaron.
No importaba cuando las bestias de rayo chocaban entre sí, pero cuando uno de los dos era un joven, entonces las personas que morían por electrocución aparecían una tras otra. Moroja, quien vio esa escena miserable y desastrosa, sintió como si su estómago se enfriara. Descubrió sus colmillos, frunció el ceño a los guardaespaldas como apuñalándolos y rugió ferozmente. ¿No son estos chicos sus camaradas? Bueno, si pueden soportar esta prueba, entonces los reconoceremos abiertamente como camaradas. El líder, que obviamente comandaba esta fuerza, dijo sin rodeos y con arrogancia. Estás diciendo que está bien que un hombre que no puede soportarlo tenga que morir. ¿Cómo tienes el descaro de pensar algo así sobre la vida humana? Tenemos más de 700.000. 100 menos, 100 más, no es gran cosa. Incluso cuando también eres un huérfano. Te equivocas. Somos los peores y más siniestros de Rusia, elegidos por el cielo y pulidos para soportar las pruebas. Ni mi valía ni la de esos tipos se pueden establecer, pero prefiero tener todo esto muerto en lugar de parasitar al país. Incluso cuando le hicieron una pregunta, el oficial al mando sonrió con una sonrisa sin prestarle atención. Los adultos que se apresuraron e instaron a los chicos y chicas hacia adelante, nunca intentaron acercarse a Moroja. Estaban orgullosamente sentados en posición vertical, viendo desde el débil a un lugar extremadamente peligroso desde un lugar seguro. La palabra asqueroso no fue suficiente para expresar su fechoría. Moroja rugió como si la furia lo estimulara. Eso no está bien. Despejó a la bestia de rayo que saltó desde un lado sin mover los ojos. No lo es, no lo es. Cortó una bestia de rayo que lo asaltó por la espalda sin demora ni un momento como si se estuviera dando la vuelta. Bloqueó la espada del chico que lo atacó sin demora con su espada sin escapar más. Era un Shirogane de tipo poder que tenía un cuerpo robusto. Y lo llevó a un candado de espada con la esperanza de aplastarlo desde arriba aprovechando su alta figura. Detente, porque vas con todo. Las bestias de rayo saltaron sobre ellos desde la izquierda y derecha más rápido de lo que el grito de Moroja alcanzó al chico, empujando sus garras y colmillos de rayos hacia ellos sin preocuparse por el chico. Estas bestias mágicas producidas por el encantamiento. Su calor eléctrico era tremendo, ni siquiera el Taimatsu de Moroja era de ninguna utilidad. Su cuerpo se quemó por ambos lados, fue atormentado por un dolor indescriptible. El chico con quien estaba en un bloqueo de espadas, se convirtió en un trozo de carbón en un instante, solo quedó la espada que luego cayó. Aunque Moroja fue quemado, pero vivo todavía, no dejó que su angustia se revelara en absoluto. Aunque estoy diciendo, no lo es, esta cantidad de calor eléctrico en comparación con las llamas de furia que ansiaba, era como una suave brisa. Rápidamente deletreó Hydroblast y pulverizó la bestia de rayo izquierdo hasta los átomos. Y bisecó a la bestia de rayo derecha con su espada. Sin demora de un momento, nuevas bestias de rayo cayeron sobre él, 3, 4 de ellas al mismo tiempo. Aunque estoy diciendo, no lo es, maldita sea. Moroja mató a una con un golpe de espada básico, pero su cuerpo fue quemado por los 3 restantes, su rodilla derecha que lo sostenía estaba a punto de colapsar. Durante ese tiempo, más bestias de rayos inundaron el lugar. Los otros chicos y chicas permanecieron inmóviles, rodeándolo a la distancia, ya no lo atacaban, probablemente debido a la muerte violenta del chico que sucedió en su presencia justo ahora. Pero su papel había terminado. Más que suficiente ahora que hicieron un cerco con las bestias de rayo hasta el punto de ser inexpugnables, y eso hizo que las tácticas de guerra de Moroja, que golpeaba los puntos débiles de su formación de batalla, colapsaran. Ahora, mientras Moroja mataba una bestia, los colmillos de las bestias de rayo lo empujaron y las garras lo arrancaron 3, 4 veces. Sea como fuere, a menos que hubiera espacio para aprovechar al máximo su velocidad, era imposible seguir evadiéndolos mientras se superaban en número. Estaba siendo conducido a una esquina. Por fin, Moroja el séptimo rango S iba a morir, los guardaespaldas esperaban ansiosamente ese momento. Por esta razón, Moroja no cedió. No tenía que quejarse del dolor a toda costa. No, no, ¿dónde está tu persistencia de hace unos momentos? Aimura, te volviste loco por el dolor,
Estoy bastante seguro de que los tipos como tú no lo entienden, aunque Moroja estaba siendo bañado por golpes por las bestias de rayo, sus ojos no estaban sin vida. Más bien, tenían un rastro de horror, brillaban deslumbrantes. Miró intensamente al oficial al mando con esos ojos, haciéndolo tambalearse solo con sus poderes de observación. Rugió con todo su corazón. Estoy diciendo que no hay vida humana en este mundo que merezca ser tratada sin respeto. Por eso Moroja no colapsó. El orgullo de Moroja, que no iba a ceder ante el lote que no lo entendía, no lo toleraría. Balanceó la espada levantada sobre su cabeza con todo su cuerpo. Un blanco y brillante viento de espada soplaba violentamente. Sin embargo, no hizo exactamente eso. Puso todo el prane que acumuló y acumuló junto con su ira en Júpiter. Él mandó a volar a las bestias relámpago frente a él de una vez, un lugar similar a un pasaje se hizo en un instante. Una línea recta al oficial al mando. ¡Oh! Moroja se echó a correr. Cargó contra el oficial al mando más rápido de lo que el camino abierto estaba completamente lleno por las bestias del rayo que lo inundaban de nuevo. ¡Jai! El hombre que lo trató con desprecio hasta hace unos momentos se le distorsionó el rostro con miedo. Intentó escapar tal como estaba, pero rápidamente dejó de hacerlo. Probablemente recordó en el arranque del momento. Si huyes, entonces morirás, ¿verdad? Cuando Moroja señaló eso, atacando al enemigo debilitado, cállate, ¿quién va a huir de ti? El oficial al mando atrapó el ataque de Moroja con su espada cuando su rostro se puso rojo y azul con ira y miedo. Sin demora, las bestias de rayo atacaron por delante y por detrás. Como de costumbre, no les importaba el oficial al mando. Lucha. ¡Jai, jai! Moroja y el hombre se dieron la vuelta al mismo tiempo y mataron a las bestias de rayo que se acercaban desde sus respectivas espaldas. Mataron a las bestias de rayo reuniéndose cada vez más una tras otra como si hubieran dividido sus roles. Está bien que mates a las mascotas de su majestad la emperatriz del rayo Sama. Cállate, cállate. El oficial al mando que de todo corazón quería sobrevivir, protegió la espalda de Moroja. Oh sí, él era muy confiable. Pero el hombre no se sentía vivo. Incluso si sobreviviera aquí, probablemente sería purgado por tratar con las bestias de rayo que se acercaban sucesivamente. En realidad, sus compañeros pensaron esa posibilidad, los chicos y chicas no intervinieron para ayudar incluso a los guardaespaldas como algo natural. Los que fácilmente dejaban morir a alguien sin ayuda eran asesinados fácilmente sin obtener ayuda. ¿Cómo se siente eso ahora? ¿Estás valorando un poco la vida ahora que sabes cómo es? Cállate. Mocoso, no vengas a predicarme. Recuerda que esto no significa en absoluto que escaparás de este dilema, ya. El oficial al mando se desesperó y se echó a reír. Para empezar, no hay forma de que tu bastardo puedas ganar contra su majestad la emperatriz del rayo. Un aficionado que no puede matar gente mientras está parado en el campo de batalla. Eres un hipócrita. Un tonto. Se rió para despreciarlo con un tono de voz completamente ridículo. Moroja estaba asombrado, no tenía palabras para regresar. Moroja no es hipócrita ni tonto. Oyó una voz que se opuso en lugar de él desde algún lugar. Moroja mató a una bestia relámpago y miró a su alrededor con ojos sorprendidos. El viento sopló. Un viento fuerte que se sentía como si uno fuera cortado si lo tocaran. Ella aprovechó la oportunidad cuando todas las bestias de rayo se enfrentaron a Moroja con nada más que la intención de matar y corrió al lado de Moroja, abriendo un camino mientras cortaba y cortaba y cortaba desde sus espaldas. Ese fue el viento levantado por la doble espadachina caballero. Soy Angela Johnson, pertenezco a la división británica, bajo las reglas de mi gobernante, del conocido, Caballero Blanco, Sir Edward Lampard. Me uno como asistente de Moroja desde este momento en adelante. AJ empuñó el par de espadas como un molino de viento, matando a las bestias de rayo que rodeaban a Moroja y declaró, alzando la voz mientras aligeraba su carga. Aunque te dije que no vinieras, lo sé, si vas a protestar, protesta a mi señor, no importa, no hagas eso, gritar objeciones a mi señor es extremadamente irrespetuoso. AJ anunció de una manera impetuosa,
avanzando rápidamente, intercambiando miradas con todas sus fuerzas mientras decía como un perro leal tal como siempre. Moroja no tuvo más remedio que luchar y unirse mientras era cauteloso para no debilitar su espada con agitación. AJ, sin detener sus espadas, se rió maliciosamente mirando fugazmente su estado. ¿Te sientes responsable porque Inglaterra terminó involucrándose? Eso es, idiota, te he estado diciendo que, ir a la guerra solo, es como la ilusión de un mocoso, así que resultó así porque estás presumiendo. Ser directa incluso en momentos como estos. Realmente me estás haciendo llorar. Graba esto en tu cabeza, Moroja. Moroja cortó a las bestias de rayo mientras giraba la cabeza hacia AJ, cuya voz se volvió seria de repente. No importa cuánto un hombre como tú me pida que te deje en paz, nadie te dejará en paz. AJ señaló al otro lado con su espada derecha. Hasta el final del campo de batalla. Muy por fuera del cerco de las bestias de rayo. En esa esquina, se estaba desarrollando una batalla a gran escala. Un grupo de sabiers que apareció de repente estaba luchando, enfrentándose a las bestias de rayo. Es tal como dice Angela-san, Aimura-an no es hipócrita, nosotros, todos los miembros de la sucursal de Ekaterimburgo, ahora lucharemos bajo la bandera de Aimura-an, estamos ardiendo con la sensación de vivir, estamos más que hartos del reino de terror de la emperatriz del rayo. La que tomó el mando fue Katia. Eres cruel, Moroja. ¿Cómo pudiste dejarnos atrás? La que luchó tan fuerte como pudo al frente del grupo fue Yuri. ¿Cómo? A pesar de que ustedes dos se durmieron satisfactoriamente, sí, las desperté, ¿y qué? AJ dijo descaradamente mientras cortaba dos bestias con sus dos espadas al mismo tiempo. Lo que hiciste es tan injusto, no pudimos despertarnos tan fácilmente debido al Giga Drowse, así que nos golpeó vigorosamente. Me duele el trasero. Las quejas resentidas de Katia y Yuri fueron dirigidas tanto a Moroja como a AJ tal como se esperaba. En cualquier caso, incluso si te estoy acompañando, solo discutimos de ida y vuelta, es por eso que hice algo por separado y reuní a sus tropas. AJ dijo con orgullo. Ya veo, esa vez cuando ella me dejó bajar del tren primero, Moroja lo entendió de inmediato. Así es, Aimura-an. Cuídanos una vez más. ¿Qué? Estás diciendo que quizás no puedas protegernos, eso no está bien, como ya nos hemos enamorado de Aimura-an, asume la responsabilidad, tienes que protegernos absolutamente. Muéstranos tus agallas. Las palabras de Katia y Yuri llegaron tan lejos. Qué egoístas fueron sus comentarios, pero parecían darle vitalidad a Moroja. ¿Qué piensas? Todavía soy una molestia. Te amo, Angela-san. Se cruzaron el uno al otro, Moroja cortó por la mitad a las bestias de rayo que venían desde la espalda de AJ y AJ cortó por la mitad a las bestias de rayo que venían desde la espalda de Moroja. H-ump. Dale las gracias a mi señor. Y a ellos también. Eso sucedió antes de preguntar quién. Moroja abrió mucho los ojos sorprendido. La emoción recorrió su columna vertebral. Esto es demasiado. Yo, no me veo genial ahora, ¿verdad? Terminó esbozando una sonrisa mientras se quejaba. La mirada de Moroja estaba al final del campo de batalla en el lado opuesto donde estaban Katia y los demás. Asterisco gotas cayendo asterisco una luz pálida nació en un punto del suelo. La luz gradualmente se hizo más fuerte, extendiéndose en forma circular. Como un lugar que erosionó el mundo, dibujó un patrón geométrico que al final creó un círculo mágico pálido con un diámetro de casi 100 metros. Dos chicas aparecieron desde adentro como si saltaran desde el fondo de un hoyo profundo. Mientras una de ellas se despeinaba la coleta. Mientras que la otra revoloteaba su largo cabello negro con gracia. ¿Cuántos días han pasado desde entonces? Moroja dijo sus nombres. Satsuki, Shizuno. Llamó a las dos chicas que aparecieron desde el portal con una voz fuerte. Nii-sama. Tan pronto como Satsuki saltó del portal, corrió hacia él sin mirar a un lado. Espera, es peligroso. Ella decidió no escucharlo, incluso si Moroja la detenía. Ella dejó que se manifestara un pequeño sable pequeño,
lo cargó con prane dorado a toda velocidad mientras cortaba bestias de rayo. Ella extendió ambas manos y saltó hacia él. Sus ojos tenían lágrimas corriendo en ellos. ¿Estás vivo? Ella arrojó su espada, puso ambos brazos alrededor de la espalda de Moroja y se aferró a él tan fuerte como pudo. «Estás vivo, estás vivo, estás vivo», gritó mientras sollozaba. ¿Por qué no estaría vivo? Como si existieran esos fantasmas sólidos. Moroja sonrió con ironía mientras atrapaba el sable de Satsuki en el aire. Esa no era la razón por la que su sonrisa irónica y feliz era así. Estúpido, no bromees al respecto. Satsuki lo abrazó tan fuerte que dolió. Ella vino a tocarle la espalda como si confirmara la seguridad del cuerpo de Moroja. Urusibara no tiene corazón, se mantuvo en contacto con Angela-san todo este tiempo y supo en detalle lo que Moroja había estado haciendo hasta ahora, y sin embargo no nos dijo nada. Antes, cuando escuché que Moroja estuvo a punto de morir, por primera vez, Satsuki se frotó las mejillas como si negara con la cabeza mientras todavía tenía la cabeza enterrada en el pecho de Moroja. Lo prometí hace mucho tiempo, no. Que siempre estaré vivo y que volveré a tu lado. Quería que se calmara dándole palmaditas en la cabeza, pero desafortunadamente, sus manos fueron bloqueadas. Sin embargo, Satsuki cuando escuchó las palabras de Moroja, el temblor de su cuerpo se calmó gradualmente. Aún así, estaba muy preocupada, una vez que recibimos la noticia de Angela-san de que la batalla decisiva había comenzado ahora, sin dudarlo salí volando. La división japonesa envió correctamente un permiso de uso del portal. Urusibara y el presidente de la junta les hicieron un llamamiento, diciendo, ahora que ha llegado a esto, deberíamos participar en la guerra. Incluso Sir Edward de Inglaterra dio su sugerencia, diciendo, lo decidí, pero ¿qué van a hacer ustedes? Tan pronto como supieron que podían subirse al caballo ganador, la parte trasera de la división japonesa se volvió más ligera. Los componentes de la sonrisa y la amargura de Moroja aumentaron. Ahora lo entiendo, la persona con la que Angela-san estaba hablando sigilosamente por teléfono era Shizuno. Moroja miró a Shizuno parada al lado del portal mientras Satsuki todavía se aferraba a él. ¿Fui útil? Shizuno preguntó con un contacto visual. Sí, me salvaste, Moroja regresó con un contacto visual también. Luego, ¿cuánto tiempo van a coquetear? La voz enojada de AJ, que parecía que les rompía los tímpanos, los golpeó desde un lado. Satsuki se dio cuenta de eso y Moroja le devolvió la espada. AJ, quien había estado protegiendo a Moroja y compañía de las bestias de rayo todo este tiempo, ¿es esta una situación para estar encantado de volver a encontrarnos? Mira alrededor. Ella vino advirtiéndoles mientras estaba enojada. El campo de batalla era algo vivo. Los guardaespaldas, que se recuperaron de la sorpresa al ver los refuerzos de la división británica, los refuerzos de Katia y la facción moderada e incluso otro portal que conectaba esta tierra y la Academia Akane, se movieron para tratar con ellos. Dejen a Aimura y la chica británica a las bestias, la mitad de ustedes vendrá conmigo, la otra vencerá a los traidores, vamos a deshacernos de ellos primero. El oficial al mando que se estaba protegiendo de las bestias de rayo mientras gritaba, de repente se puso enérgico y dio instrucciones. Comenzó a correr hacia Shizuno con una cara que parecía haber escapado de la muerte. Si hiciera esto, entonces no se consideraría como escapar, lo que significaría que las bestias de rayo no lo atacarían. Alentó a los chicos y chicas de aspecto muerto, se llevó a la mitad de los guardaespaldas y cargó apuntando al portal. Maldición, Moroja trató de correr tras ellos, ya te dijimos que no hay necesidad de preocuparse, ni Isama. Satsuki lo contuvo con confianza. De hecho, el impulso del oficial al mando que cargó a toda velocidad fue tan feroz que estaba a punto de acercarse a Shizuno. Estaba siendo atacada por bestias de rayo ahora, el contenido Moroja no estaba a tiempo para ayudarla. El oficial al mando se echó a reír con una voz que deseaba sangre. No importa cómo intentes hacerme perder el valor, es inútil, lo entiendes ahora que lo has visto, ¿verdad? Tú no eres un savior habitual de la división japonesa, ¿verdad? Te enseñaré lo que sucede cuando estudiantes como tú interfieren en mi campo de batalla.
Él avivó su miedo y empuñó su espada sobre su cabeza para intimidarla. Mostró una figura patética hace unos momentos, pero era un tipo ruso duro y podrido. Un Shirogane que prácticamente se puso a cargo de una fuerza de los guardaespaldas de la Emperatriz del Rayo. Shizuno, quien se inundó con un impulso asesino tan intenso, no entendió nada en lo que estaba pensando. Y así, una tercera persona apareció desde el círculo mágico, hizo un sonido audaz y compuesto de pasos delante de Shizuno para interceptar ese impulso asesino. Saltaron adentro sin estar preparadas, solo tendremos dificultades a menos que nos mantengamos unidos, chicos. Un hombre con una figura alta y delgada y con una cara seria. Se paró con un aire imponente frente al rudo ruso. Se llamaba Isurugi Jin. Dijiste, alguien como ustedes estudiantes, ahora, no. Esto fue confirmado por el oficial al mando con una voz oxidada. Sí, lo dije, no me escuchaste, o tal vez necesitas estudiar más inglés. Creo que eso es algo en lo que Japón necesita poner más esfuerzo. Ja. Mocoso descarado, esta tonta charla te enviará al siguiente. El oficial al mando no pudo decir sus palabras hasta el final. Isurugi descargó electricidad desde todo su cuerpo hacia el frente mientras estaba inmóvil con ambos brazos colgando lánguidamente. El oficial al mando se comió por completo y directamente el contraataque, colapsando en el lugar debido a la descarga eléctrica que recibió y en la misma postura que estaba, es decir, atacando con una espada. Solo un golpe lo resolvió. Ciertamente podemos ser estudiantes, pero somos strikers, una verdadera fuerza de combate. Isurugi dijo con una voz llena de confianza en sí mismo, sin mirarlo. Los guardaespaldas y los chicos y chicas que seguían al oficial al mando pisaron los frenos al mismo tiempo. Como si se hiciera una barricada invisible frente a Isurugi. Todos se estremecieron ante el capitán de los strikers de la Academia Akane Isurugi Jin, no podían acercarse a él. Mientras tanto, los refuerzos llegaron uno tras otro desde el portal. La vicecapitán demonio Tokiko, la inigualable y fuerte Sofía, el usuario de múltiples técnicas Taketsuru, la doblemente rápida Haruka y 12 miembros de alto rango de los Strikers, incluido Kamekichi, se alinearon. Todos los Shiroganes al frente, desplieguen una formación de batalla defensiva en línea, todos los Kuromas harán apoyo de fuego desde atrás. 13 personas, incluidas Shizuno, reunieron rápidamente una formación de batalla con el comando de la vicecapitán demonio. Su velocidad de transición fue espléndida, la formación de batalla estaba en perfecto orden. Este era el fruto de su entrenamiento diario extra duro. Moroha, quien los miró, comprendió el significado de las palabras de Satsuki que acababa de escuchar. Ya veo, no necesitaba preocuparme por ellos. Los chicos solo están obligados para ir a la guerra, si huyen, serán comidos por estas bestias. Se detuvo para llamar su atención solamente. Sí, eso es cierto, pueden lidiar con ellos, todos. Las tropas respondieron al unísono a la pregunta descarada de Isurugi. Somos los Saviors. Somos los Strikers para nuestro pueblo, nuestra paz y nuestra justicia. Como si golpearan los cielos con su sentimiento energético. Además, Shizuno, quien no participó en los vítores, había completado un arte oscuro de barrera. Los que no tienen alma. Póstrense ante mi poder. Dibujó caracteres mágicos en el suelo con el extremo trasero del bastón manifestado y finalmente lo plantó en el suelo como un pilar. En ese momento, el bastón brilló abundantemente y lanzó una ola de luz en todas las direcciones. La ola de luz se extendió por todo el campo de batalla y finalmente se fusionó con el aire como una ilusión. El efecto fue inmediato. Debilitó la fuerza, debilitó la agilidad y la rapidez y debilitó el brillo de los cuerpos de todas las bestias de rayo que eran menos de 1000. Si se compararan con un Shirogane, se habían debilitado hasta alrededor del rango CYD. Artes oscuras de las artes ancestrales, Suppression Field. Mientras estaba activo, el invocador no podía hacer un ligero movimiento o usar otro arte oscuro, pero en esta situación era una gran magia que valía la pena. Katia, quien estaba en el lado opuesto del campo de batalla, estaba tan sorprendida que dijo, Kuke, ¿cómo puede existir un arte oscura de barrera tan increíble?
La chica Shizuno que controlaba completamente el campo de batalla hasta ese punto, aunque no podía hacer el ligero movimiento en esta situación, su figura de pie era extremadamente elegante y la admiraba. Por otro lado, los que no pudieron tolerarlo fueron los guardaespaldas. Esa mujer es la invocadora, acábenla sin importar lo que cueste. Una persona descubrió y señaló a Shizuno que no podía moverse y levantó maldiciones. No, no dejaré que pongas un dedo en mi linda Kobai. Sin embargo, la que construyó un muro frente a Shizuno fue Sofía. Hizo que sus puños se golpearan uno contra el otro, su enorme busto se sacudió de repente. Ella era una Shirogane dotada de una de las mejores durezas y el mejor poder de la Academia Akane con la que protegía lo que era necesario como la puerta de hierro de una fortaleza. Y así, la situación de batalla cambió por completo. La formación de batalla rusa que rodeaba a Moroja, ahora estaba recibiendo un ataque de pinza por parte de la facción moderada y los Strikers. Los guardaespaldas que intentaron acabar con ella antes que el rango S, tenían la intención de hacerlo, pero fueron golpeados por una resistencia extrema que los dejó confundidos. El valiente estilo de lucha de la facción moderada era, en una sola palabra, tremendo. El nivel de su moral, que se sentía como si expresaran su ira de tener miedo del reino de terror de la emperatriz del rayo día tras día, abrumaba a los guardaespaldas que solo podían seguirla con terror. Por no hablar de las bestias de rayo debilitadas por el Suppression Field de Shizuno, ya no eran una amenaza. El estilo de lucha de los Strikers estaba más allá del suyo, tenía aún más presencia. Eran estudiantes sin ser estudiantes. Debido a que cazaban muchos más Metaphysicals que los Saviors establecidos de la división japonesa, la principal fuerza de la que la división japonesa estaba orgullosa, por así decirlo. Las fuerzas de Shirogane dirigidas por Taketsuru hicieron que los chicos y chicas fueran inútiles usando Saturn mientras protegían a sus aliados al cooperar entre ellos. Las bestias de rayo que intentaron comerlas fueron limpiadas por las artes oscuras de las fuerzas de Kuroma dirigidas por Tokiko. El que se enfrentó a los guardaespaldas fue Izurugi. Curiosamente confió el mando de las fuerzas a Taketsuru y a los demás y se condujo como un guerrero solitario. Diré con honestidad, yo como senior, como capitán, como hombre, no pude pedirle consejo a Aimura-kun, fui patético. Estoy aquí. No soy un lastre. Noten más mi fuerza. El rayo y la ráfaga que extendió en un estado tan espeluznante pisotearon a los guardaespaldas y dispersaron a las bestias de rayo con las secuelas de aquellos como si fueran astillas de madera. Entonces una última persona llegó al campo de batalla. Escuchen, hijos de Rusia, el llamamiento que hizo en ruso, lleno de una sensación dolorosa, resonó en el campo de batalla. La que apareció a la vista desde el portal fue Lesia. Ella apretó los puños frente a su pecho y se dirigió a los chicos y chicas que aún se veían obligados a luchar con una expresión tierna. Soy Elena Arsabina. Para ustedes, soy la mujer conocida como, devorador de hombres. Pero ya no soy ese, devorador de hombres. Ese murió cuando fui a Japón y peleé con Aimura Moroja, nací de nuevo solo como Elena. Moroja me dijo que comenzara de nuevo en la vida. Era una persona completamente diferente a la anterior Lesia, cuyos gestos y tono de voz se parecían mucho a una máquina. Entonces compartiré con ustedes esos sentimientos esta vez. También comenzarán de nuevo en la vida. No necesitan preocuparse por nada. Moroja y todos los japoneses que están aquí los protegerán. También deseo que se conviertan en personas que solo lucharán para proteger a alguien. Palabras simples, resueltas y directas. Un discurso. Pero por esta razón, fueron conmovidos. Los chicos y chicas que estaban en todo el campo de batalla arrojaron sus armas. O comenzaron a pelear con los guardaespaldas y las bestias de rayo para proteger a sus compañeros. Malditos sean ustedes, incluso están traicionando os. Mueran. Darán un ejemplo muriendo o. Uno de los guardaespaldas entró en un frenesí y levantó un hacha sobre su cabeza, girándola hacia uno de los chicos que arrojó su arma. No te dejaré. Yuri giró su palma abierta hacia ese guardaespaldas. El hombre, como si fuera aplastado instantáneamente por una mano invisible, fue arrojado al suelo con la forma del carácter. Por medio de la usuaria de Mars de la gravedad.
De hecho, no se podía conjeturar la verdadera fuerza de Yuri, porque fácilmente blandía una espada más grande que su estatura y derribó a los guardaespaldas y las bestias de un solo golpe. Entre los sabiers que se agolpaban en el campo de batalla, ella se destacaba particularmente junto a Izurugi. El número de guardaespaldas y bestias de rayo disminuyó constantemente. Los chicos y chicas, todos ellos, abandonaron la batalla o se unieron a su lado. Moroja, quien vio esas vistas, se sintió abrumado por la gratitud y la gran alegría. Gracias a la multitud de personas que vinieron corriendo, la ofensiva de asedio de Rusia se debilitó drásticamente y aún había más espacio para hacerlo. Hey, no es hora de que lo hagas. Un regaño, sin estar empapado en profunda emoción, lo golpeó por detrás. Había un guerrero aquí similar a Izurugi y Yuri que mostró un estilo de lucha similar al de un dios feroz. AJ apuntó su barbilla hacia él con una mirada agria. Entendió sin que le dijeran lo que tenía que hacer. Shizuno me dijo que viniera. También obtuvimos permiso de la vicecapitán Dono. Cubriremos a Moroja. Afortunadamente, Haruka y Lesia vinieron a su lado. Moroja le guiñó un ojo a Satsuki, vámonos. Él dijo esa línea, y AJ le dijo. Ve y golpea fuerte a esa mujer, esa despiadada. Tengo el buen presentimiento de que puedes hacerlo esta vez. AJ asintió una vez. Te dejo el resto. Moroja avanzó primero. A la residencia donde estaba la emperatriz del rayo. Corrió, abriendo y cortando la formación de batalla que rodeaba completamente indefensa con su espada. 3 chicas lo siguieron. Cuando Lesia dio un golpe con su espada maldita, las bestias de rayo fueron devoradas por ella y luego desaparecieron. Haruka aprovechó su velocidad y mantuvo a los guardaespaldas bajo control. Ella los asaltó con la punta de la espada, dejó que su espada fuera atrapada a propósito para llevarlos a una posición de bloqueo y Moroja golpeó su torso indefenso con Strength, derribándolos. Un camino hecho rápidamente por su combinación. A quien debería mirar con asombro era a Satsuki. El prane dorado salía desde todo su cuerpo, lo colocó en la espada y mató a las bestias de rayo indiscriminadamente. Como el enemigo era de este grado, podía mirarlas sin preocupaciones. ¿En qué momento obtuvo ese nivel de sensación de estabilidad? Además, cuando aprendió Venus. Hasta donde Moroja sabía, las prácticas que estaba haciendo no iban bien. ¿Estás sorprendido? Esta chica se volvió repentinamente más fuerte en una semana. Haruka, quien notó la mirada dudosa de Moroja, dijo mientras fruncía los labios. Fo, eso es porque mi talento finalmente ha florecido. Satsuki se puso astutamente arrogante mientras corría, su nariz se parecía a la de Pinocho. Las artes ancestrales de los hiroganes son intuitivas, ¿no? Al igual que las artes marciales, su fin es el mundo de los sentidos. Es decir, acostumbrarse y crecer rápidamente un día no es algo que suceda a menudo. Moroja estuvo profundamente de acuerdo con la profundidad del significado de las palabras de Lesia. Debido a que he estado luchando con Sofía Senpai todo este tiempo, puedo decir que mi confianza ha aumentado de alguna manera. Satsuki puso la mano que no tenía la espada en su rostro y movió su cuerpo, animándose ágilmente. Una bestia de rayo vino a atacarla, pero Moroja la protegió, haciendo que su espada destellara. Retiró lo que acababa de decir. Tal como pensó, ella no podía ver que estaba en peligro. Pero realmente creo que la primera señal es el punto principal de la postura natural que Moroja me enseñó. Ufu corazón negro naipes. ¿Qué es eso? Quiero escucharlo también. Si me vuelvo más fuerte con él, entonces quiero escucharlo. Estamos en medio de la pelea, así que dejen la conversación para más tarde ustedes dos. Satsuki y Haruka, a quienes Lesia regañó, tenían los ojos como una X. Mientras tanto, los 4 cortaron la formación de cerco y corrieron hacia el exterior. Las bestias de rayos se giraron para perseguirlos, pero se liberaron de ellas con Godspeed. No había más de 300 metros hasta la residencia donde estaba la emperatriz del rayo. Se señalaron con los ojos y continuaron corriendo al unísono. Sin embargo, de repente, la voz de una mujer delgada escuchada desde adelante acarició el lóbulo de la oreja de Moroja. Eso lo sobresaltó. Una voz ronca y seductora.
¿Y qué era este escalofrío que sentía que se deslizaba sobre él? Toda su piel sintió algo, sintió escalofríos. Moroja terminó deteniéndose inconscientemente. Eso fue lo mismo para las otras tres. La voz de la mujer se hizo más y más fuerte. Una canción. Incluso podían escuchar la voz de canto de la emperatriz del rayo que se levantó del trono en el balcón de la mansión. Cuando su voz se hizo más fuerte, la atmósfera por otro lado, se cayó por completo. El tumulto de la batalla se fue hacia alguna parte. Incluso las bestias de rayo que se acercaban por detrás dejaron de perseguirlos, estaban inquietas justo donde estaban, como si temieran algo. Una voz repugnante que canta. Una voz seductora que canta. Exactamente como la voz cantante de una bruja. Solo la voz cantante de Basilisa reverberó en el espeluznante y casi completamente silencioso campo de batalla. La atmósfera crujió y las nubes flotaron para igualar esa melodía. Un clima nublado se arremolinó sobre sus cabezas nuevamente. Como una bruja que agita lentamente un caldero. Había un gran agujero en la cúpula, las nubes circundantes fueron tragadas por ella. Una cantidad extraordinaria de relámpagos parpadeó y corrió por el agujero, como un nido de serpientes. ¿Qué demonios es eso? Haruka se frotó los brazos llenos de piel de gallina mientras miraba hacia arriba. Esa mujer, solo está faroleando. Satsuki fingió ser dura mientras temblaba. Lesia la miró con una mirada llena de cautela, sin decir nada. Está viniendo, inmediatamente después de que Moroja advirtió, un maná igual incluso a los cielos explotó dentro del agujero. Su visibilidad fue quemada. La luz que descendió del agujero del cielo y que parecía quemar todo en el suelo hasta la nada, rompió la retina de Moroja y los demás. Los cuatro soportaron el resplandor haciendo correr prane en sus ojos y cubriendo sus rostros con sus brazos. Era una luz tan ardiente que, si fueran personas normales, probablemente habrían perdido la visión. Moroja entrecerró los ojos protegidos con prane y echó un vistazo al torrente de luz. La luz se estancó en el suelo como si fuera en contra de los fenómenos naturales, luego se solidificó y comenzó a transformarse mientras explotaban innumerables chispas. Como un rayo que cayó del cielo, se transformó en una bestia con garras y colmillos. El torrente de luz que descendió se transformó en un gigante que superó los 10 metros de altura. Se inclinó hacia adelante y fulminó con la mirada a Moroja y compañía con una cara sin ojos ni nariz desde una gran altura. Jai Satsuki y Haruka se abrazaron sin soportarlo. Levantaron la vista hacia el gigante con intensa concentración, sus cuerpos temblaron y sus dientes temblaron. Es muy poco probable que pueda devorar eso con mi espada maldita. Lesia concluyó rápidamente porque se mantuvo tranquila. Está completamente equipado con contraataques anticerco y antiaéreo, está completamente equipado como el jefe de un juego. No tiene defectos en absoluto. Moroja una vez más se dio cuenta de la atrocidad y lo peor de lo que se llamaba encantamiento, estaba desconcertado. Esta área debería estar apenas dentro del rango de efecto del Suppression Field de Sisuno, pero no parecía que mostrara ningún efecto en el gigante de rayos. O tal vez su fuerza de combate se debilitó de 10.000 a 9.990. El gigante del encantamiento comenzó a moverse sin preocuparse por los sentimientos o consternación de Moroja y los demás, como si no hubiera humanos preocupados por todas y cada una de las cosas, como hormigas que se movían confundidas en la tierra desnuda. No se escucharon pasos, tal vez su cuerpo no tenía peso porque estaba hecho de rayos. A pesar de que era tan grande. Aparte de eso, no sabían en qué estaba pensando debido a su cara sin rasgos distintivos. Esas cosas produjeron una extraña impresión, tuvieron un fuerte impacto en ellos, incluso en Moroja que se había fortalecido al ver muchos metaphysicals. El gigante sin rostro, en lugar de aullar, hizo reverberar un trueno para arrancarse los tímpanos. De repente cortó el cielo vacío con su grueso brazo derecho. Eso fue suficiente para provocar una tormenta, para bañarlos con una ráfaga rápida de varias decenas de metros. Moroja y los demás tuvieron que mantenerse firmes usando incluso Strength. Además, esto no era más que un simple bono. El gigante agitó su brazo fácilmente, una cantidad colosal de truenos y relámpagos surgió de él,
que apenas corrió directamente por el suelo como una bola recta lanzada por el tiro de un lanzador. Los arrojaron en la dirección opuesta con una aspereza adecuada para un gigante, y una tormenta sopló violentamente alrededor de Moroja con solo las secuelas de eso. El caparazón de los truenos y los relámpagos se elevó aún más vigorosamente, el lado donde estaba alineada la facción moderada se volvió brumoso, Katia y los demás cayeron ruidosamente a pesar de que no los golpeó. Su formación de batalla se derrumbó. Si fueran golpeados directamente por él, ¿qué tan poderoso sería eso? El impulso del caparazón, sin saber cuándo detenerse, atravesó y pisoteó, actuando como si fuera al otro lado distante. Todo en su camino se quemó a la nada. La taiga que se extendía en las afueras de Ekaterimburgo se abrió fácilmente, hizo que los lagos y las maresmas se evaporaran, y cuando golpeó directamente la cordillera de los Urales, finalmente se detuvo. Algunas de las montañas fueron perforadas limpiamente, creando túneles. Si por casualidad el extraordinario muro de masa de la naturaleza llamado Cordillera de los Urales no estuviera allí, ¿cuánto daño se habría extendido esa cosa? No podía imaginar eso. Moroja decidió mientras se estremecía. No podía dejar esto como estaba. No debía posponerlo un minuto más. Entonces, algo animó su voluntad como una chispa en las profundidades de su cabeza, y se abrió muchas veces. Me encargaré de ese tipo, ¿puedo dejarles el resto? Moroja preguntó a las chicas con una voz dominante. Echó un vistazo fugazmente hacia atrás, las bestias de rayo se animaron y corrieron como si el golpe del gigante de hace unos momentos las golpeara con un látigo. Reanudaron su búsqueda hacia ellos. Satsuki y Haruka se dieron cuenta rápidamente y dejaron de abrazarse. Pepe, por supuesto, déjamelo a mí. Lo intentaré. Entendido. Satsuki y los demás dieron respuestas diferentes a las otras dos y se enfrentaron a las bestias de rayo que los perseguían por detrás. Moroja confió en ellas porque creía en ellas. No, Satsuki y los demás no fueron los únicos en los que merecía creer. AJ, Shizuno, la gente de los Strikers y los muchachos de la facción moderada que comenzaron a recuperar su postura atrajeron a casi todas las bestias de rayo restantes. Moroja agradeció a los hombres y mujeres, todos ellos, una vez más y, concentrado en lo que debería hacer, se dedicó a lo que solo él podía hacer. Tú eres quien lo usó primero. No voy a aceptar una queja, de acuerdo. Empujó su dedo índice izquierdo hacia alguien. Hacia Basilisa, quien seguía cantando fascinantemente más allá del gigante en el trono del balcón. Esa yema del dedo dibujó una línea de luz pálida en el cielo vacío. Escribe, la punta de los dedos de Moroja dibujó caracteres mágicos antiguos con precisión. Una línea aumentó a 2 líneas en un abrir y cerrar de ojos. Con cada nueva línea, el nivel de dificultad de las artes oscuras aumentaba de manera factorial. Poderes extremos de concentración, habilidad extrema y maná extremo. Moroja ahora armonizó todo lo que poseía. Algo parecido a chispas centelleaba intermitentemente en las profundidades de su cabeza y se combinaba como una sinapsis. Inhaló y escupió junto con una voz bien proyectada. Para exprimir más su concentración, haciendo más uso libre de su habilidad, refinando más su maná. Él cantó, todo comenzó desde el agua. Todo vuelve al agua. Es decir, el agua es vida, y sin embargo muerte. Una madre que da a luz, una serpiente que traga profundamente. Todas las cosas siguen cambiando. Ni siquiera el tiempo puede ir en contra de la corriente. Como un gran río jugando con un bote flotante. Al final no hay nada más que tragarse igualmente. Sí, la divina providencia que se llama crueldad. Pero esa crueldad, esa transitoriedad, ya se han olvidado. El rostro de su amada madre. Este cuerpo se convierte en una serpiente y abro la boca, comeré billones y billones de tierras por completo. Un vacío eterno insatisfecho. Un placer eterno incansable. Todas las cosas siguen cambiando, volviendo a mi vientre. Había una enorme fórmula mágica que se extendía frente a Moroja. Y la balanceó hacia abajo como si la arrojara violentamente. Junto con eso, un enorme sonido ensordecedor reverberó en todas las direcciones como una cascada. La corriente de agua que partía el suelo brotó,
golpeando los cielos como una lanza en todas las direcciones. Algunos de ellos brotaban copiosamente como un pilar solemne que sostenía los cielos. Además, el área circundante se sumergió de repente. Mientras el suelo se hundía. Un desastre natural que superó los límites de los desastres naturales. Uno obtendría eso si se viera desde arriba. Había docenas de cascadas invertidas en forma de pilares que se alzaban sobre los alrededores, concentradas alrededor de Moroja. El área alrededor de la corriente de agua que brotó se convirtió en estanques, extendiéndose como un lago. A una velocidad anormal como un video de avance rápido. Además de eso, los puntos se conectaron entre sí, formando una línea, convirtiéndose en un río en forma de anillo que también erosionó el interior y el exterior, apareciendo lo mismo en un mar interior. Las piernas de Satsuki, que estaba confundida acerca de algo, fueron sumergidas cerca de sus rodillas en un abrir y cerrar de ojos. Moroja se paró en la superficie del agua usando Monyoku. Las olas eran ruidosas y se erguían con calma mientras se retorcían como seres vivos. Ni el suelo hundido ni el océano recién nacido eran algo de lo que preocuparse. Fijó su mirada en el gigante sin rostro como si se enfrentara a un enemigo piadoso trascendental como Wadatsumi que gobernaba los océanos. El gigante se dirigió hacia Moroja mientras se elevaba el rocío del mar con cada paso. Y una vez más, trató de arrojar un caparazón de truenos y relámpagos con sus gruesos brazos. El chillido de Satsuki y Haruka. El jadeo de Lesia. Moroja en postura natural hasta el final. Golpeó ligeramente la superficie del agua a sus pies con una actitud distante con las puntas de los dedos de los pies como si la golpeara 2 veces. Eso fue todo. Una parte de la superficie del agua se hinchó con fuerza y se estiró como una serpiente hecha de agua. Se enroscó alrededor del brazo del gigante como un tentáculo y lo contuvo. No, lo cortó. Por otra parte, otro tentáculo hecho de agua se enroscó alrededor del cuello del gigante. Luego 2, 3, 4 tentáculos se extendieron desde la superficie del agua en sucesión, envolviendo al gigante muchas veces. El gigante luchó sin soportarlo, pero los tentáculos lo sujetaron firmemente. Por el contrario, intentaron arrastrarlo al agua. La resistencia del gigante se volvió mucho más violenta. El agua viva multiplicó los tentáculos para contenerla indiferentemente como un molusco. Como una escena de una película de monstruos. Un gigante sin rostro y agua viva lucharon entre sí. Esa esencia fue un tira y afloja hecho por el maná de Moroja y el maná de Basilisa. La emperatriz del rayo cantó, despeinándose el cabello en el balcón. Ella trató de exprimir la mayor cantidad de maná posible, ya estaba en su límite. Moroja solo contempló esa expresión de demonio de manera indiferente. La situación gradualmente se hizo más clara. Como el agua que fluye de alto a bajo. A medida que aumentaba la cantidad de tentáculos que lo contenían, la resistencia del gigante se debilitaba constantemente. El gigante se hundió en el agua mientras emitía tristes truenos como un sustituto de una muerte agonizante. Había más, sí, había más. Como si el agua viva aún no estuviera satisfecha, los tentáculos se extendieron aún más hacia el cielo. La cúpula de las nubes de tormenta, que se suponía cerraría eternamente este lugar por el encantamiento de Basilisa, fue tragada por completo como si se comiera un algodón de azúcar con los dedos. En el balcón, Basilisa se sentó en el trono como si se sentara con fuerza sobre él. Una pelea entre un titular de Grimorio y un titular de Grimorio, Arte Oscura de Paso 13 y Arte Oscura de Paso 13 se enfrentaron, ninguno de los contendientes sufrió daños, pero uno de ellos fue claramente derrotado, un caso histórico sobre los Saviors. El encantamiento de agua fue declarado ganador. A saber, el segundo origen de Aimura Moroja. Más tarde, la organización del Caballero Blanco lo llamaría la criatura de agua demoníaca Ouroboros. Basilisa dejó escapar algunas palabras con voz ronca. De ninguna manera, arrojó su pesado cuerpo al trono y miró al campo de batalla con los ojos rígidos. Ella tembló como si estuviera abatida. Sus sirvientes, que se suponía eran los peores y más siniestros. Su encantamiento, que se suponía era el más fuerte entre los más fuertes. Para ganar, ella preparó incluso un plan para sacrificar niños reclutas. Y sin embargo,
¿cuáles fueron los resultados? ¿Qué era este paisaje antiestético que se extendía ante sus ojos? Tanto los guardaespaldas como los niños se rindieron a los traidores y a los humildes estudiantes. Todos los monstruos provocados por el encantamiento fueron engullidos por el mar de encantamiento creado por Aimura Moroja. El paisaje visto desde allí, y que le gustaba, terminó convirtiéndose en un horrible océano. En todo caso, incluso esta mansión se ahogaría debido al hundimiento de la tierra. Basilisa se dio cuenta. Casi todo, sí, casi todo terminó siendo reprimido por una sola persona, por Aimura Moroja. Huye. Esto está más allá de la salvación, el imperio está acabado. Basilisa volvió en sí, escuchando las voces de los confundidos ayudantes cercanos. Ella enderezó su propia mente y cuerpo. Esperen, ¿a dónde creen que van? Fue un rugido furioso, pero ni una sola persona respondió la pregunta de Su Majestad la Emperatriz del Rayo. Se escaparon como pequeñas arañas dispersándose en todas las direcciones. ¿Qué disturbio es esto? No valoran sus vidas. Cállate, quédate quieta. Uno de los ayudantes cercanos gritó. Basilisa se sobresaltó. Su pensamiento no pudo alcanzar lo que le dijeron por un momento. Fue abusada verbal y repentinamente por una boca que hablaba de cualquier tipo de adulación excesiva para poner a Su Majestad la Emperatriz del Rayo de buen humor hasta ahora. Basilisa tembló de humillación, se tiñó la cara de rojo oscuro y agarró el abanico tan fuerte que se rompió. Solo, ¿quién crees que soy? Responde con cuidado. Sé quién eres, pero para ser honesto, tengo más miedo de Aimura que de ti. Basilisa dejó que el abanico plegable que estaba agarrando cayera fuertemente sobre su regazo. La ira y el temblor de su cuerpo no se detuvieron. Aunque siempre los he apoyado, y que los favorecí, estos desagradecidos. Los insultos no se detuvieron. Ella maltrataba y despotricaba hasta las espaldas de los ayudantes que huían hasta que desapareció el último. Allí el final de un tirano es algo patético, ¿no? Oyó la voz detestable de un hombre. Basilisa frunció el ceño severamente al frente del trono. Aimura Moroja, quien todavía estaba a 20 metros delante de ella, se acercó a ella con calma. Mientras hacía pequeñas ondas en el agua con cada paso como si estuviera sobre el suelo. El nivel del agua ya era casi el mismo que el del balcón y la altura de su mirada no había cambiado. Cállate, esto no significa que haya perdido todavía. Basilisa gritó con ira en inglés y comenzó a deletrear un arte oscuro de 9º paso, confiando en su desaprobación. Moroja vio eso pero no perturbó su manera tranquila de caminar. ¡Qué tonto arrogante! Es bueno que te hayas dado cuenta una vez más. Basilisa creó un dragón de relámpagos azul tejiendo un arte oscuro y se lo lanzó a Moroja. Moroja vio eso y no trató de evitarlo. No, no puede evitarlo. Basilisa dibujó una sonrisa brutal y extremadamente horrible en su boca. Ella soñaba con que Moroja se chamuscara y muriera horriblemente. Sin embargo, el dragón de rayo azul fue tragado desde un costado por una gran serpiente de agua que emergió repentinamente de la superficie del mar antes de enterrar sus colmillos en Moroja. La fantástica serpiente grande, cuyo cuerpo estaba hecho de agua, se disolvió en el mar así como nada. Después de eso, solo quedó el silencio, como si nada hubiera pasado. Basilisa abrió mucho la boca, la hizo sentir libre de preocupaciones por un segundo. Moroja lanzó su espada sin importarle, abrió la barandilla del balcón y subió del agua al suelo. Con eso, Basilisa recuperó su cordura y... Ese fue, tu encantamiento, No es nada insignificante, parece que tomaste el premio en lugar de una tarifa de entrada. Afirmó alta y orgullosamente mientras temblaba. Levantó el abanico plegable en su regazo y lo arrojó ligeramente. El abanico plegable se extendió solo en el aire, luego se quemó y se expandió y tomó la forma de un fénix. El misterioso pájaro vestido con un resplandor de aire caliente emitió una autoridad de que la atmósfera se distorsionó y se quemó con ella. Mi origen es un golem atesorado que está hecho y usa el alma de un pájaro mágico que destruyó 3 aldeas. Es una gran cosa para ver, ¿no? ¿No estás de acuerdo? Esta es tu recompensa, toma esto y diviértete en el infierno. Moroja, quien salió del agua,
no tenía la protección del encantamiento de agua. Basilisa se advirtió a sí misma. Si esto no fuera efectivo, entonces nada más que ella tuviera lo haría en absoluto. El fénix agitó sus brillantes alas rojas, llevando sus sentimientos como si fuera la esperanza de Basilisa. Atacó con una velocidad no inferior incluso a Godspeed. Sin embargo, Moroja vio aquel golem atesorado y no perturbó su manera tranquila de caminar. Solo 3 Moroja vivos aparecieron detrás de él. Los 3 balancearon sus espadas como si bailaran, cortando al fénix en 3 partes, haciéndolo estallar y dispersándose abruptamente. Técnica de luz de las artes ancestrales, Don Row. Sus clones desaparecieron inmediatamente, solo el cuerpo real, que no detuvo su caminar, permaneció. Y luego, finalmente llegó frente a los ojos de Basilisa. Cruzó el mar de Japón, cruzó Siberia, superó el contraataque de los jefes de las sucursales alineadas, fue más que todas las cartas de triunfo de Basilisa y llegó aquí. Ah, bien hecho, bien hecho. Basilisa hizo temblar incluso su voz y puso un frente audaz tanto como pudo. Te toma tu recompensa, esta vez, es una verdadera recompensa, no puedo alabar lo suficiente al verdadero héroe, no soy un monarca de mente estrecha, ¿sabes? Levantó la vista hacia Moroja con ojos inadvertidos y deslucidos mientras seguía engreída en el trono. ¿Qué recompensa es buena? La modestia es innecesaria, de acuerdo. Preguntó, pero Moroja no respondió. Él solo la miraba como si la despreciara. Disculpa, ¿puedes decir algo? No sabré si no dices nada, ¿no lo crees? Basilisa se comportó modestamente mientras temblaba como una niña pequeña en el trono. Ella no sabía cuándo volaría la espada de Moroja. Ella no sabía cuándo le haría caer el cuello. Ella ya estaba desesperada. Se olvidó de ponerse un frente tan audaz que el revestimiento se desprendió y se cayó. El hilo de tensión se cortó, no pudo soportarlo y se echó a llorar. Juro que nunca te pondré las manos encima. Por el contrario, estaré feliz de ser tu sirvienta. Así que por favor, no vayas más lejos que esto, no lo hagas, ella suplicó mientras lloraba, volviéndose pequeña en el trono. Moroja, quien la vio y la escuchó, abrió la boca. Tú, quien nunca toleraste el fracaso de tus subordinados, y quien terminó purgándolos, estás rogando por tu vida. Dijo con un tono de voz completamente despectivo. Basilisa estaba sin palabras. Ella pensó frenéticamente en cualquier excusa, pero sin poder pensar en nada. Te tienes razón. Es como tú dices. Todos menos yo son inocentes, ella admitió culpa, siendo abatida. Moroja suspiró levemente y dirigió ojos de aún más desprecio hacia ella. Basilisa continuó suplicando, dirigiendo los ojos hacia arriba. Probablemente no eres un demonio, ¿verdad? Puedes entender mis sentimientos, ¿verdad? Nadie quería perder su vida. No, si se diera ese nombre, sería el poder comportarse tanto como quisieran, los sirvientes que escuchaban todo lo que se les dijo que hicieran, los lujos que deseaban y obtuvieran todo lo que quisieran. El imperio que se convirtió en la base de todo eso. Porque todo era insustituible, ella no quería perderlo. Basilisa por sí sola no era extraña. No había forma de que existiera un humano así, ¿verdad? Te lo ruego, por favor entiéndeme, perdóname por favor, por eso Basilisa rogó, sin mantener las apariencias. Pero, por favor, no me robes lo que es importante para mí, esa línea. La línea que dijo Basilisa. Tan pronto como dijo eso. La mirada de Moroja cambió. Un cambio drástico. Basilisa abrió mucho los ojos y encogió tanto su cuerpo que no podía respirar. Una deidad poderosa y furiosa se manifestó donde el joven de pocos años debería estar de pie. Moroja tenía una expresión tan malintencionada. Moroja agarró el reposabrazos del trono con su mano derecha. ¡Jai! Basilisa se asfixió aún más debido a la presión que sentía como si las llamas de la ira la asasen. Entonces Moroja agarró el otro reposabrazos del trono con su mano izquierda. Basilisa, quien perdió su refugio, estaba a punto de desmayarse. Moroja se inclinó hacia adelante y su rostro aterrador,
que parecía cubierto por la furia del mundo, se acercó lentamente. ¿Por qué? La pregunta susurrante asustó a Basilisa más que cualquier voz enojada. Porque ustedes no entienden algo tan simple. Aunque quería responder, aunque la respuesta significaría que podría escapar de este lugar, Basilisa no lo hizo porque no entendía el significado de la pregunta. Moroja suspiró. Dijo como si amonestara, como si enseñara a un niño estúpido que no podía entender la razón obvia que cualquiera podría entender. Si no quieres que te quiten nada, entonces no lo hagas tú. Basilisa tocó el suelo frío con la espalda como si se deslizara del trono. Ella perdió su fuerza como un perro exponiendo su vientre y sollozó. No me mates, no quiero perder mi imperio. Comprendió que los valores de este hombre y que los hechos que había estado haciendo todo este tiempo eran ciertamente incompatibles como el aceite y el agua. Comprendió que si ese fuera el caso, entonces no iba a ser perdonada, y así no salieron más palabras. Esperó su último momento mientras temblaba. ¿Cuánto tiempo había estado haciendo eso? La conciencia de Basilisa, que se asustó de su juicio, sintió que duró mucho tiempo. Pero en realidad eso duró un momento. Las llamas de la ira, que incluso quemaron su alma, se extinguieron abruptamente. Basilisa tensó sus ojos y comprobó con su empapada visibilidad debido a las lágrimas. La amplia espalda de Moroja se iba alejando lentamente tal como cuando vino. Ella no lo podía creer. «¿Estás perdonándome?» Ella realmente no podía creerlo. Si ella fuera él, lo habría matado absolutamente. La esperanza y la desesperación se mezclaron por igual mirando la espalda de Moroja con ojos serviles. No siento que haya algo en particular que deba perdonarte, ¿verdad? Basilisa hizo que su cuerpo se pusiera rígido debido al tono de voz de Moroja más frío que el invierno ruso quien la mantenía de espaldas a ella. Creo que pedirle disculpas a Alesia debería ser suficiente, pero supongo que es un desperdicio esperar tan buena fe de ti. Si no haces eso al menos, entonces no te perdonaré. Eso es todo. Sí que haré si te entrometes con lo que aprecio. Si lo has hundido profundamente en tu mente, entonces esta conversación es todo lo que necesito. Entonces, comienza de nuevo. Las palabras de Moroja que fueron dichas como escupidas, fueron escuchadas por ella como si no hubiera nada extraño o mentiras en ellas. ¿Cuán sincero era esta persona para poder hacer tal cosa? Basilisa no tenía la menor idea. Dijiste que no quieres que te roben tu imperio, ¿verdad? Ese sí, así es, si es así, protégelo con seriedad. Si realmente no quieres que te lo roben, entonces piensa seriamente en lo que significa proteger a tu país. Mi imperio, ¿quieres decir que mi camino es incorrecto? Si no entiendes eso, entonces es imposible para ti. Moroja declaró rotundamente. Desecha tu obstinación y pídele a Edward que te enseñe, por ejemplo. Basilisa, a quien un chico 12 años menor que ella le dio una reprimenda, ni siquiera pudo responder una sola palabra. Tenlo en cuenta. Si no cambias nada y siento que tu imperio simplemente se está cosechando tal como esperaba, entonces vendré a quitártelo la próxima vez. Finalmente Moroja detuvo sus pies solo una vez, giró su cuello y, ¿eres un rango S? No. Entonces muéstrame que protegerás lo que es importante para ti. Él la miró con penetrantes ojos fríos y se fue. Basilisa se sentó con fuerza donde estaba. Aunque apenas había escapado con vida, no tenía energía para estar encantada. Moroja no solo torció su brazo con fuerza, sino que incluso un gobierno justo le fue explicado justo después de eso, ella había perdido la cara. Esto es, mi derrota total, ella no tuvo más remedio que admitirlo. La exhausta Basilisa reflexionó sobre el sabor de la derrota que experimentó por primera vez mientras se mordía los labios.